¿Cuál es la presión arterial de oxígeno normal? No pueden decir no me acuerdo. No entren a no me acuerdo. Dime cualquier cifra. Ahí dice 60. Y eso es falso. Entonces, ¿cuánto crees tú que es la presión arterial de oxígeno normal? ¿Tú lo quieres ayudar? 90 a 100. Si entran a su Google, de 80 a 100. De igual forma, tú que estás acá adelante, ¿cuál es la presión arterial de CO2 normal? No me puedes decir, no, dime una cifra. Atrévete a decir una cifra. El plato que dice no se crían así. Antes el dibujo de un niño desnudo y lo dibujan así. Y así chiquititos, sin piernas. Atrévanse a abrir sus brazos. Equivóquense, esta es la hora donde se pueden equivocar. A la hora del examen ya no pueden equivocarse. Dime una cifra. ¿Cuánto? 14, dime una cifra. ¿Qué? 44, dime una cifra. 40. ¿Y por qué ya saben que es 40? Porque está ahí. Y no es malo, se trata de eso. Si tienen ustedes las posibilidades, abren su clase y ven ahí cuál es la presión arterial de CO2. Solo así va a quedar en su razonamiento. No porque lo dice el doctor Acosta. Si lo leen, lo miran, lo hablan, la cosa queda. Entonces también es falso. ¿Y cuánto es la saturación de oxígeno? En sangre arterial, por eso es que aparece ahí A minúscula. ¿Ah? 95 a más. Muy bien. Por eso que el EPI1021 que justo habíamos conversado es la única cifra normal. Muy importante porque eso está acá. Eso no se los está inventando el doctor Acosta. Eso se los he mandado a todos. Entonces, a la hora del examen, el doctor Acosta les puede preguntar. Puede venir en el examen. Doctor, eso no está en el guido. Doctor, eso no está en el STEL. Pero está acá en la clase que le hemos mandado. Y, por ejemplo, ahí hay un concepto que dice PAFI. ¿Qué es el PAFI? ¿Qué es el PAFI? La presión arterial del oxígeno entre el FiO2. De eso se trata. Se trata que ustedes miren todos esos numeritos que son normales. Que cuando vayan al hospital sepan que es normal. La clase anterior a ustedes, me imagino que debe ser a los del primer ciclo, les estaban enseñando ciclos vitales. Y les enseñaban saturación de oxígeno. Ustedes ya están por entrar a clínica. Entonces ya tienen que tener otro conocimiento, como por ejemplo el PAFI. Pero abre tu Google y busca PAFI normal. Porque ahí el PAFI normal es 400. ¿Qué dice tu PAFI normal? 300. Entonces ahí viene la discrepancia. ¿Qué me enseña el doctor Acosta si acá le pone 400? Y el Google, que es la Biblia, entre comillas, dice que es 300. ¿Alguien está equivocado? ¿El concepto que tratamos de enseñarles o la Biblia del Google? El Lancet esta semana acaba de sacar un artículo diciendo por qué la comunidad médica le cree más a los chats, al Facebook y a leer libros. Entonces necesito un matemático rápido.
Si 300 es el PAFI, con ese 300 de PAFI, ¿cuánto de PO2 tiene? A ver, aplíquenlo. Si 300 es el PAFI, yo quiero saber ahora cuánto de presión arterial y oxígeno tiene. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar esos 300 por 0,21, que es el FiO2. ¿Cuánto sale? ¿Qué? 73 de presión arterial y oxígeno. ¿Eso es normal? Entonces 300 que dice el Google no puede ser normal. Tienen que aprender a leer su libro, no su Google, no su Wikipedia. Y van a ver ustedes que gran parte de la literatura en el PDF que les he mandado tiene una bibliografía especial. Los que no tienen bibliografía especial es porque está en su libro Guyton, porque son conceptos ya establecidos. Entonces todos tienen que comenzar a memorizar ellos, porque de ahí van a salir preguntas para su examen. Porque eso es lo normal, esa es la fisiología respiratoria normal. Les amo a Estefano. Miren, Mari, me imagino que el que ama a Estefano también es una dama, o sea, esto se está peleando entre damas. Revisen qué referencia anatómica se tiene para los inicios de los bronquios. ¿Dónde se inician los bronquios? ¿Cuál es la referencia anatómica? Acaban de aprobar anatomía 2. Si eran 5, ¿por qué han marcado solo 2? Cartílago cricoides. ¿Qué estructura anatómica acaba en cartílago cricoides? La laringe. ¿Qué estructura anatómica se inicia por debajo del cartílago cricoides? La tráquea. El concepto es claro. Escotadura yugular. ¿Dónde queda la escotadura yugular? Agárrate la escotadura yugular. Perfecto. Este huequito es la escotadura yugular. Y a esa escotadura yugular, ¿qué cartílago de tráquea tenemos? 2. Ángulo inferior del omóplato. Agárrate el ángulo inferior del omóplato. Párate. Párate. ¿Dónde está el ángulo inferior del omóplato? Perfecto. ¿Qué intercostal es esa? 10, 11, 12, 9, 8, 7. ¿Se dan cuenta la aplicación de anatomía que hace poquito han aprobado, por eso están acá? Ya se lo olvidaron. Todos ustedes saben que es el séptimo espacio intercostal. Definitivamente aquí no se inicia el bronquio. Y todos recuerdan cuál es el ángulo de Luis. Agárrate el ángulo de Luis. Párate y agárrate el ángulo de Luis. Párate. El ángulo, párate. Agárrate el ángulo de Luis. Decídete, un solo dedo. Un solo dedo. Ya da la vuelta. Miren, ahí está su ángulo de Luis. ¿Cuál es el ángulo de Luis? La unión del manubrio esternal y el cuerpo esternal. Acá arriba. Ese es un plano que se los han cantado desde el comienzo en anatomía. Parte mediastino superior de mediastino inferior.
Esa línea es la división de tráquea hacia bronco. Esa línea es donde la cava superior inmediatamente está ingresando a la aurícula. Ese es un plano anatómico perfecto. No podemos decir, no lo sabemos. De 5, solo 2 se acuerdan de anatomía. Juan Diego, apúrate, no te distraigas. El músculo que interviene en la inspiración forzada. Inspiración, tomar aire, levantar las costillas. ¿Dónde están los escaleros? Acá arriba. Si se contrae, levanta las costillas. El oblicuo externo, ¿dónde está? Si se contrae, baja las costillas. El recto abdominal, ¿dónde está? Si se contrae, baja las costillas. El intercostal interno, baja las costillas. Jóvenes. ¿Y cuál es el principal músculo inspiratorio? El nervio inerva el diafragma. Mis respetos. Nadie abandonó. Uno solo. Eso se llama presión transpulmonar. Va a ser muy importante que recuerden ahora que vamos a hacer la clase, porque hay que distinguirla de la presión transrespiratoria, hay que distinguirla de la presión transmural. Acuérdense, se pregunta aquí en el examen. Todos los exámenes de residencia, todos los exámenes de AMIR traen una pregunta fija en ese sentido. Amo Estefano, está bailando solita. Obvio, ¿no? Me imagino que los tres marcaron ya saben todos ustedes que esa es otra pregunta típica de examen. Por supuesto que no se les va a preguntar volumen corriente porque sería tonto, ¿no? Pero tenemos ahí otras cosas y ustedes mejor que yo las conocen. Última pregunta. Tema de la práctica de la próxima semana. Leyes físicas en respiratorio. Voy. Pero ¿cuál es la ley de Planck? ¿Cuál es la ley de Paulin? ¿Cuál es la ley de Hooke? Muchas no son de capítulo respiratorio de salud. Muy bien. Doctor Raúl, la botella de whisky etiqueta azul que ha traído para el número 1, ¿qué es el número 1? Ahora sí. Oye.
siguiente. Solo puedo trabajar esto si es que ustedes colaboran, revisando sus clases de PDF, preguntando. La clase está preparada para 1 hora, así que acabamos más que suficiente. Si tienen duda, doctor. Entonces todos ustedes tienen que estar preparados su cerebro para saber primero qué hay en el aire, qué hay en el alveolo, qué hay en la sangre arterial. 3 variables muy importantes: aire, alveolo y sangre arterial. Y a la par que tenemos sangre arterial, también vamos a aprender sangre venosa. Entonces, muy importante, acá no lo he puesto, no, así está, miren la diferencia de pH. Y no solamente tenemos las constantes normales de aire, alveolo, arterial y venoso, sino que ya sabemos nosotros que la vía aérea se divide en vía aérea superior y vía aérea inferior. Y la vía aérea inferior se divide en conductores y respiratorios. Si el chip lo tenemos claro, ya nuestro razonamiento comienza a ser fácil. Tenemos algunas constantes normales. Ya hemos hablado del PAFI, pero para hallar PAFI teníamos que banderillar, agarrar y tomar sangre arterial. Y en la época de COVID no vas a estar sacando sangre cada hora. Entonces apareció un nuevo parámetro de evaluación, uno más fácil, el SAPI, porque el SAPI solamente necesita un pulso oxímetro. Ya no necesita banderillar. Se banderillaba cuando era necesario. Mientras tanto el SAPI, es decir, la saturación de oxígeno, que se lo daba el pulso oxímetro, ese apellido que lo ponían ahí en el dedo. Y lo dividían entre la cantidad de oxígeno que le estaban dando al paciente. Si el paciente estaba respirando aire, ¿cuánto de volumen de oxígeno estaba recibiendo? ¿Qué porcentaje? ¿Qué FiO2? 0,21. Cuando hablamos de FiO2 hablamos de fracción. Ya no podemos decir 21%, es 0,21. Si yo le ofrezco oxígeno al paciente, esa cantidad de oxígeno va a subir. Entonces el FiO2 va a ser otro. Para eso van a aprender ustedes un poco más adelante que cada cantidad de oxígeno que se entrega tiene una cantidad de oxígeno fijo. ¿Cuál de las leyes físicas es esta? Y no solamente tenemos ese valor, sino este valor muy importante que dice gradiente alveolo arteriolar. Paciente con gradiente alveolo arteriolar normal. Acuérdense, paciente con insuficiencia respiratoria con gradiente alveolo arteriolar normal, solo puede ser problema ventilatorio. Solo puede ser problema ventilatorio. Lo que vamos a conversar en esta sesión. Problema fisiología ventilatoria. Paciente con gradiente alveolo arteriolar elevado podrá hacer otras cosas. Esto lo conocen desde el colegio. Me imagino que todos ustedes, aunque creo que la currícula del colegio ya no toca. Una pena, ¿no?
Pero me imagino que desde la academia, todos ustedes han pasado a academia. Y se acuerdan cuánto era la presión en la sangre venosa, en el alveolo y en la arteria. Saben que en la vena llega con 46, mayor que el alveolo, por eso es que se va. Y saben que el alveolo tiene una presión de oxígeno de 100, mayor que los 40 de venoso, y por lo tanto ingresa y se convierte en eso. Lo conocen. ¿Cómo se llama ese proceso? Hematosis. Nunca más lo olviden. Esto es de su libro de Gaito. Son siglas que tienen que conocer ya, porque cuando vayan al hospital nadie les habla a ver cuál es la presión arterial, PA minúscula CO2. Ya sé que en medicina siempre les dicen no usen siglas. Olvídense, en el hospital todos usamos siglas. Algunos términos que ya tienen que conocer. Nuevamente, si alguien tiene alguna duda, que levante el brazo, por favor. Ya tienen que conocer qué cosas respiran en el aire y qué cosa llega al alveolo. Y por qué existe un CO2, por qué el O2 es 105, por qué el nitrógeno es el principal gas del aire que respiramos. Muy importante cuando hagamos la tercera sesión de problemas de fisiología respiratoria, especialmente cuando hablemos de buceo. Y cuando sumamos todos los gases, ya saben por qué se tiene esa presión. ¿Cómo se llama la ley que sumado las gases parciales dan el total? Dalton. Ya lo vamos a hablar después, pero ya son cosas que tienen. Al final del tercer capítulo, de acá a 2 semanas más, tienen que saber muy bien, comprender los mecanismos fisiológicos de la ventilación, de la difusión pulmonar, el control de la respiración, las técnicas de evaluación de la función pulmonar y cómo aplicamos esos conceptos a la clínica, en el paciente. Por eso no lo puedo memorizar, por eso lo tengo que razonar y así no me voy a olvidar. Entonces ya todos saben ustedes que la principal función respiratoria es esa: oxigenar nuestra sangre venosa y convertirla en arterial. Y al revés, nuestra sangre arterial que se convierte en venosa, botar el CO2. Esto se logra mediante 4 procesos que siempre tienen que estar en nuestro razonamiento respiratorio. Mi paciente tiene problema de ventilación, mi paciente tiene problema de difusión.